Urania Anastasiou, que es doctorando en la Universidad Europea de Chipre. Ella es original de Grecia, está haciendo su doctorado en esta universidad y bueno, nos va a presentar el trabajo que está haciendo, una revisión sistemática sobre la implementación de las evaluaciones. Cuando quieras, Urania. Muchísimas gracias por la invitación. Es una gran experiencia estar aquí en Valencia. Es una ciudad preciosa y el país también en general. Yo soy profesora de infantil en Grecia y estoy haciendo mis estudios de doctorado en la Universidad Europea de Chipre para monitorizar la preparación de la escuela en la atención temprana. Y voy a presentar partes de este estudio y quiero hablar de esta preparación de los centros escolares en Europa. Se trata de una revisión bibliográfica. Cuando empecé este estudio sobre la preparación escolar, me di cuenta de que está obteniendo mucha atención y, sobre todo, en la educación y el cuidado en la primera infancia. Está apoyado que la educación preescolar es esencial para el éxito posterior. La primera conclusión es que hay muchos términos en la literatura. La terminología dominante es la preparación escolar y la preparación para la escuela, lo cual supone distintos componentes conceptuales. Es un hecho que la preparación escolar no se corresponde con una sola terminología, ni tiene una interpretación única. La incapacidad de dar una sola definición afecta a la definición práctica de la preparación escolar. El propósito es investigar cómo los enfoques teóricos a este concepto y su monitorización a nivel teórico y empírico en los sistemas de educación de primera instancia en Europa, centrándonos en la formación y el cuidado en los últimos 20 años. Y luego también nos hemos organizado por categorías sobre la base del contenido, que también supone las dimensiones del marco escolar. Vamos a hacer un intento de mencionar todo esto brevemente. La preparación escolar se ligó a la madurez sobre un enfoque naturalista. El desarrollo del niño se debe a factores endógenos y, según este enfoque, la edad es el único factor que se puede considerar para la transición desde la infancia a la educación primaria. Luego se ligó a la madurez escolar sobre la base de Piaget, y donde el desarrollo infantil a partir de factores endógenos y las influencias recibidas del entorno inmediato. Según este enfoque, las competencias se supone que se van a desarrollar antes de la transición a la educación primaria. La preparación escolar luego también se ha visto ligada a Kaufman y Piada, donde desarrollaron un modelo según el cual el desarrollo del niño no depende solo del entorno, sino que del contexto más amplio donde vive y se desarrolla. Y así, cuando hablamos de la preparación escolar, estamos hablando de la preparación del niño, de la familia y del contexto escolar en combinación, porque están correlacionados e influidos mutuamente. Sobre la base de este modelo teórico, varios estudios han estudiado aspectos de la preparación. Por ejemplo, la correlación de la preparación escolar con el nivel socioeconómico de los padres. Este diagrama perdón. Se ha quedado bloqueado. A ver.
Es un diagrama que explica cómo el niño interactúa con la familia en el colegio y todo esto en relación con la preparación escolar. Sobre la base de este modelo que acabo de mencionar, a nivel internacional el contenido de la preparación escolar no es idéntico. Se supone que la preparación escolar tiene una cualidad geográfica, lo que quiere decir, por ejemplo, que los alumnos en Finlandia se ven influidos por otros factores diferentes de la preparación escolar de alumnos españoles. Sobre la base del factor escolar, esta preparación se ve influida por el nivel micro, por las características del sistema educativo, por ejemplo, los enfoques pedagógicos y otras muchas subcategorías respecto del equipamiento y el personal del centro escolar. Y se entiende que no puede haber una sola definición que explique qué es la preparación escolar, y esta interpretación se corresponde con todos los contextos. Bien, si hablamos de la complejidad del concepto, es realmente complicado. En 29 sistemas educativos europeos, el factor edad es el criterio clave para la transición de los alumnos de la educación infantil al preescolar. Por ejemplo, sistemas como España, el factor edad es el único criterio para la transición de los alumnos de infantil a la educación primaria. En otros sistemas educativos el factor edad es importante, pero la madurez y la preparación del alumno para esa transición también se monitoriza. La mayoría de los sistemas educativos, en la mayoría de los sistemas educativos, la práctica de la educación infantil se aplica al menos durante un curso escolar. Aplicado por cada país según los criterios que se toman en cuenta de cara a la transición de los alumnos. En muchos países el único criterio para esta transición a la educación primaria es la edad. Edad quiere decir la edad oficial según las legislaciones nacionales, y empieza entonces la asistencia obligatoria al centro escolar. Y en algunos casos la preparación escolar se monitoriza. En la mayoría de los países la práctica se aplica. En algunos países donde no se aplica la práctica de la retención son el Reino Unido, Islandia y Noruega. Sin embargo, en los datos recogidos en este estudio, los alumnos considerados discapacitados no se tomaban en cuenta y no se tomaban como parte de la población general. En términos de intención, es la práctica de asistir a las clases de infantil cuando se considera que el alumno no está preparado para la transición a la educación primaria. Esta práctica de retención se aplica en la mayoría de sistemas educativos, pero la comunidad científica no ha alcanzado un consenso sobre si esta práctica es un beneficio. Cuando se aplica la retención, los factores más comunes son la edad oficial del alumno para pasar a primaria, la madurez, la existencia de un diagnóstico de discapacidad, el proceder de un grupo minoritario, la inmigración, sobre todo con los problemas lingüísticos que puede suponer. Bien, para valorar localmente y regionalmente la preparación escolar y la posibilidad de retención se orienta a través de personal especializado en Grecia, por ejemplo. En otros países se lleva a cabo por parte de maestros.
En todo caso, la decisión final depende de los padres. En relación con los métodos, hay tests de Standardized que son los más prevalecientes. Sin embargo, en los últimos años se ha argumentado científicamente que esos tests no pueden medir toda la gama del desarrollo infantil. De hecho, no pueden tomar en cuenta a los alumnos que tienen características distintas y que proceden de contextos distintos. Una forma de evaluación sola no puede ser llevada a cabo. Los test, además, que miden un aspecto específico o formas específicas con los que los alumnos no conocen, en ellos van a fracasar. Por lo tanto, también se monitoriza las notas de la vida escolar diaria, portafolios o carteras con su trabajo, el registro del progreso escolar. En este caso, las habilidades y los aspectos de todas las áreas de desarrollo se monitorizan teniendo en cuenta el dominio lingüístico, cognitivo y la capacidad de aprendizaje. Hay varios estudios que investigan los factores que los padres y maestros consideran importantes para monitorizar la preparación escolar y la posibilidad de retención. Y la cuestión es enseñar cómo se debe evaluar. Los profesores, sobre la base de las habilidades del autocuidado, son necesarios para el paso a la educación primaria, mientras que los padres se centran en las habilidades académicas. Esto se debe al hecho del enfoque en distintas características a causa de su estatus y de la experiencia previa educativa. Resumiendo todo hasta este punto, no hay una sola forma de evaluar la preparación para la escuela. Entonces, ¿para qué se monitoriza a los niños? ¿Por qué se puede aplicar la retención? Se dijo en principio que la monitorización de la preparación escolar asegura que los alumnos realicen una transición con éxito a la educación primaria, pero en años recientes se ha dicho que la institucionalización de esta monitorización de alguna manera, o en otras palabras, es un elemento de una cultura centrada en la escuela y no centrada en el alumno. Y esto no es compatible con las convenciones internacionales con los derechos de los niños a la educación. Según el marco teórico, no puede haber un solo tipo de clasificación o un modelo de monitorización que se aplica a todos los alumnos. Los alumnos retenidos consideran que han sido castigados por no ser capaces de adaptarse a un marco rígido de educación. Los niños con discapacidades van a fracasar en este proceso de monitorización porque vivimos en sociedades multiculturales, la población estudiantil presenta una gran heterogeneidad y hay que diseñar los test de manera muy apropiada. He escogido esto porque yo creo que nos da el mensaje de manera sarcástica de que si un sistema está orientado a ser justo, tiene que tener un sistema de evaluación en el que los métodos sean apropiados a los perfiles de aprendizaje de los alumnos. Si este profesor sentado en su mesa mide la preparación según si el niño sube o no al árbol, va a fracasar. Y puede ser que no tenga las habilidades, pero su naturaleza no está hecha para subir a los árboles.
Y nosotros lo que hemos visto a partir de este estudio es que mientras que la preparación escolar afecta al colegio, a los niños y a los padres, esta monitorización solo afecta al niño independientemente de su familia y de la preparación escolar para apoyar su educación según sus necesidades. En algunos países, la monitorización de los alumnos se realiza fuera del contexto escolar, algo que ha sido negativamente evaluado por la comunidad educativa. No hay una forma oficial de monitorizar a los alumnos en términos de cómo y qué y cómo se evalúa la preparación. Los organismos de monitorización funcionan de manera distinta porque no hay un protocolo, con la excepción de Alemania, que sí que tiene un programa educativo respecto de la transición de la escuela infantil a la educación primaria. Para tener en cuenta diferentes tipos de estudiantes, teniendo en cuenta también los que tienen discapacidad. De hecho, hasta ahora no hay investigación disponible sobre el proceso de monitorización de la preparación escolar. Asimismo, parece que la relación entre los alumnos que están preparados para la escuela es diferente de aquellos que van a pasar a la guardería. Dicho de otro modo, parece que hay dado que hay dos tipos de alumnos, los que están preparados y los que no están preparados, que son para aquellos que trabajan con profesores, sabemos que hay diferentes tipos de niños, no solo dos. De hecho, esta distinción entre preparación escolar y retención, en primer lugar, suele crear una exclusión de los alumnos para los que es difícil responder a un marco educativo establecido rígido. Y, en segundo lugar, no está claro y da lugar a muchas otras cuestiones la viabilidad de la propuesta de retención. Sin embargo, la retención es una práctica que no tiene toda la aceptación de la comunidad educativa. A pesar de ello, se sigue aplicando en la mayoría de los sistemas educativos de Europa para alumnos con diagnóstico de discapacidad, lo que pone en cuestión si la educación es igualmente accesible para todos los alumnos. Y aquí tenemos algunas referencias bibliográficas. Gracias.